Hola, cordial saludo. Mi nombre es David Jean Paul Ramírez Ortega. En el día de hoy vengo a establecer cada una de las pautas y premisas que voy a desarrollar dentro de esta sustentación, especialmente en el curso de métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa. Un cordial saludo a nuestra doctora María de Lourdes Nietos, que es la encargada de orientarnos en cada una de estas bases. Primeramente se tiene establecido pues una pequeña introducción donde se establece cada una de estas bases a resaltar, especialmente como lo es en las investigaciones educativas, que tiene un campo bastante amplio de indagación, especialmente en estos parámetros y bases cualitativas. Asimismo, pues anexando complementos y posturas de autores que son los que se encargan de respaldar toda esta parte teórica, toda esta parte complementaria dentro de este tópico de estudio. De la misma manera, se inicia abordando con esta estructura como tal que es necesario tener presente, ¿sí? Por ello, se tiene la premisa de Miles-Hurben, 1994, que es el que manifiesta que el diseño de la investigación es un plan para recoger y analizar los datos, ¿sí? Es muy necesario tener presente todas estas bases dentro del método cualitativo, que muchos investigadores y ciertos sujetos plantean de que la investigación cualitativa es un fundamento bastante viable, pero que tiene una facilidad, sí, pero que se tiene que llevar a cabo cada uno de esos procesos, cada una de esas estructuras bien investigados, bien aclarados, bien sustentados y que cada factor es necesario. ¿Para qué? Para que el investigador responda a cualquier pregunta de lo que se está planteando. Seguidamente, también es muy necesario tener presente dentro de cada una de estas bases, como lo es los aspectos en aplicar en la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque es necesario señalar cada una de estas ideas que son necesarias dentro del investigador. Por ello, es necesario verificar estas ideas y estas posturas como lo son para tener ese inicio, esa base de indagación. Primeramente, tenemos unas técnicas de técnicas para el análisis de datos, el cual estas se correlacionan con la entrevista. En esas entrevistas, ¿sí? Que se lleva en la observación, en ese plan de campo, que va el investigador a ver cada una de sus partes de la muestra que va a investigar. ¿Para qué? Para llevarla a cabo con esos grupos de discusión, ¿sí? Y plantear esas hipótesis, esos supuestos que son necesarios dentro de mi investigación. Voy a buscar toda esa correlación de análisis de datos que tengo que mirar en mi muestra, la parte conductual, la parte física, el entorno sociocultural, todas estas partes son necesarias. ¿Para qué? Para ya llevarlo a un enfoque pedagógico, especialmente las personas que indagamos e investigamos en el campo de la educación. Un enfoque pedagógico es muy necesario de establecer en estas partes. ¿Para qué? Para ya tener todo señalado e investigado dentro de este desarrollo que es muy necesario. Toda esta correlación es fundamental. ¿Para qué? Para tener esos aspectos, tener ese bagaje, esa construcción inicial de mi investigación, especialmente en el campo de la parte cualitativa. Por su parte, también es muy necesario resaltar algunos aspectos necesarios en las bases teóricas. Siempre son necesarias esas bases teóricas de tener presente, de tener en cuenta el por qué necesarias, porque son un complemento necesario, son un fundamento estructural. Por ello, dentro de la documentación que se establece del tema de estudio de esta semana número 2, es muy necesario tener esos aspectos a indagar, especialmente con Hernández 2010, que plantea una sucesión en el cual dice, estrategia concebida para obtener la información, ¿sí?
esa información que es muy necesaria. ¿Para qué? Para de manera responder a los objetivos y a las preguntas de la investigación. Toda esta correlación es fundamental. Por ello, conlleva esa unificación de documentos fehacientes. Unos documentos que tengan validez, que sean precisos para que para mi investigación. En algunas ocasiones, algunos investigadores toman el aspecto de plantear su investigación, pero no tienen presente si esa investigación es fehaciente, si tiene veracidad, si es viable en el contexto o ámbito que se está desarrollando. De la misma manera, para el autor Kayler Herr, que está señalando el diseño de la relación entre las variables, ¿sí? Las variables son un fundamento esencial, un fundamento que se debe de tener preciso. ¿El por qué? Porque indican esas observaciones en cómo hacerlas, cómo realizar las representaciones cuantitativas de las observaciones. Y todo ello, ¿por qué cuantitativo? Estamos hablando un poco de lo cualitativo. Ya cuando se lleva a cabo una indagación mixta, es necesario tener todas esas variables, todos esos campos, ¿sí? De estadística, de números, de ejercicios que conlleva esa investigación cuantitativa, que conlleva esa relación a la parte cualitativa. Por ello, se establece una estructura necesaria que sea eficaz, que sea comprensible para esa toma de decisiones que tiene el investigador. Hey, estoy haciendo bien las cosas, viendo los errores que tiene, ¿para qué? Para potenciar su investigación. Por ello, también es necesario resaltar Miles y Hurban en 1994 cuando se refieren al diseño de investigación, que es el plan para esa recolección de datos, en analizar, en ver cómo el investigador responde a cualquier pregunta que se haya planteado, cómo se formula, cómo se desarrolla, cómo logro tener esa defensa. ¿En qué? En ver si esos elementos descriptivos son el fundamento de la indagación, ver toda esa recopilación de bases, de fundamentos, de otros artículos que se enfocan en cierto tema de estudio en el cual voy a investigar y en el cual voy a desarrollar una estructura cualitativa, si competen o no competen. Por ello, toda esta estructura es necesario tenerla, analizarla, verificarla, ¿sí? Y dar el paso a paso, todos esos análisis en esos campos de estudio, en esos observadores, donde así sea una premisa viable, pequeña, va a servir de importancia para toda esta estructura y todo este análisis que voy a desarrollar como investigador. De la misma manera, también es preciso analizar y tener presente los fundamentos que nos establecían dentro del documento. ¿Sí? Dentro de este documento que es necesario, que eran unas pequeñas bases esenciales como lo son fundamentos de validez interna. Toda esta estructura válida que yo planteo, que yo ingreso a mi indagación. Por ello se tenía varios grupos de comparación, equivalencia de grupos, equivalencia inicial y asignación al azar. Toda esta estructura es importante. ¿Por qué? Porque el primero de esas variaciones de grupos de comparación es, hey, ¿cómo logro comparar, sí, ese experimento, esa investigación, ese análisis, sí, en el cual llegue a ser posible con una certeza, sí, si esas fuentes son necesarias o no? Esas fuentes de validación, esas fuentes fehacientes ayudan o no internamente dentro de lo que estoy desarrollando. ¿Para qué? Para llevar a cabo la equivalencia de grupos que toma el control, ¿sí? ¿Para qué? Para que tienen que ver esa similitud, ¿sí? De manipulación de la variable independiente. ¿Y qué? En lo que implica esa constante manipulación o intervención. Siempre tenemos que tener presente que cada una de estas bases, de estas variables, son necesarias, ¿sí? Cada una de estas estadísticas, cada una de esas bases son fundamental, como lo establece en la pequeña imagen, ¿sí? Que está presente al lado del título. Si enfocamos y logramos anexar, organizar verídicamente toda nuestra estructura, todos nuestros datos, toda nuestra unificación, todo va a salir bien dentro de esa equivalencia de grupos. Y
Para resaltar, también tenemos la equivalencia inicial, que es donde se indica esos grupos similares dentro de ese experimento, que no se refiere a la equivalencia entre individuos, sino la naturaleza que va centrando de esas partes individuales. ¿El por qué? Porque es necesario tener presente, ¿sí?, cada una de esa equivalencia. Hey, equivale a lo que yo voy a realizar, equivale a lo que voy a señalar dentro de mi investigación. Y por último, algo muy básico o sencillo como lo es la asignación al azar, que se lleva a cabo empleando trozos de papel, lanzando una moneda no cargada, que esto implica ya ir mirándose paso a paso toda esa estructura de mi investigación y esa validez interna que como investigador voy a desarrollar y voy a plantear dentro de mi investigación. Es necesario también resaltar, eh, tener presente que estas bases son necesarias. Por ello, ya como conclusiones, se plantea dentro de este tema de estudio, como lo es diseños de investigación cualitativa, que es un fundamento esencial. Todos los investigadores siempre vamos a tener esas bases cualitativas, todos estos elementos, ¿para qué? Para indagar, para investigar dentro de nuestro campo de la educación. Por ello, prácticamente en la mayoría de proyectos que estamos realizando, los doctores en formación en educación, se establecen estas bases, todos estos méritos de la investigación cualitativa que compete una acción muy importante en todas estas acciones que voy a realizar. Por ello, siempre es necesario tener presentes esas validaciones fehacientes, todos esos aspectos de interés que en mi ámbito profesional, educativo, sean válidas, sean viables. Por ello, es necesario de buscar bien nuestros contextos, en analizar, en verificar cada una de estas pautas que sean necesarias para llevar a cabo mi investigación, mi proyección plenamente a futuro y que será necesaria y respaldada por los entes educativos y también será algún fundamento esencial. Que en algunos años otros investigadores logren observar todos estos proyectos o proyecciones, ¿sí?, que se llevan a cabo y que son de validez y de retroalimentación para muchas personas que se establecen en estos campos y que llevan a cabo una verdadera investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, pero que tenga unos aspectos verídicos y necesarios. Muchas gracias por los que están verificando este video. Esto es todo por hoy. Anexo también acá la parte bibliográfica donde se establece la base del documento Metodología aplicada a la psicología y las ciencias de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores. Muchas gracias. Estén muy bien.